Muy buenos días. El día de hoy procederé a explicar cómo ha sido el proceso de educación en los pueblos orientales. Nos enfocaremos en la cultura egipcia y la cultura hebrea. La educación en Egipto, o en este caso la cultura egipcia, se desarrolló aproximadamente 400 años, tiempo durante el cual lograron un alto desarrollo en muchos aspectos de la vida, con una fuerte organización política y religiosa. El Estado era el centro de la vida en el Antiguo Egipto y los faraones, ellos poseían el poder absoluto en todo aspecto del Estado, al igual que en lo religioso, ya que literalmente eran considerados dioses. Como ya hemos visto con anterioridad en otras civilizaciones, la educación era recibida por los niños en sus propias casas, ya que la familia era la que se encargaba de dar dicha educación. En el aspecto de la cultura egipcia, a partir de los 6 años, el niño comenzaba a asistir a la escuela, los cuales en un principio eran exclusivas de los nobles. Pero con el paso del tiempo se abrió a todos, literalmente. O sea, se dio la oportunidad de que todos pudieran ir y aprender. A pesar de que todos asistían a la escuela, existían dos tipos diferentes de escuela. En primer lugar, la escuela elemental, a la que asistían clases populares y en ella se enseñaba la lectura, la escritura y el cálculo. Por otra parte, estaban las escuelas superiores, que por lo general se ubicaban en los templos y se preparaban a los que ocuparían las funciones de Estado. En estas escuelas se enseñaba parte de lo elemental, las normas de la administración, la escritura, el jeroglífico, la astronomía, la matemática y la agricultura. También la educación superior contemplaba la formación de las bellas artes. Y es importante aclarar y destacar que la educación en Egipto estaba a cargo única y exclusivamente por los sacerdotes. Según los estudios realizados por los historiadores, se ha constatado que los egipcios fueron un pueblo bastante conservador, por excelencia. Aún en el aspecto religioso, mostraron un atraso, ya que aceptaron las divinidades de otras razas, con los que entraron en relaciones hostiles o amistosas y además conservaron las diversas religiones de su país. Y en cuanto a la educación, en las escuelas los sacerdotes se enseñaban formas complicadas de jeroglíficos, mientras en las escuelas para escribas se enseñaba una forma sencilla de escritura. Cabe destacar que en la cultura egipcia literalmente siempre hemos visto estas divisiones por clases sociales. Mientras las clases elevadas tienen una educación de calidad, las clases más bajas solo tienen lo necesario para su subsistir prácticamente. La educación hebrea. La educación del pueblo hebreo posee características muy peculiares, al igual que su historia misma. El pueblo hebreo, debido a su ubicación geográfica, ha sido influido de diversas maneras por otras culturas que han formado parte de su historia. Y originalmente se establecieron en Egipto y después de su salida trajeron con ellos algunos intereses o aspectos culturales de esta civilización. El primer periodo antes de Egipto, la sociedad hebrea tenía un carácter patriarcal y polígamo.
en el cual la educación era recibida en su totalidad en el seno familiar. Y posteriormente, con la salida de Egipto, se marca un cambio importante en la educación hebrea. Surge aquí un personaje que era con su autoridad al pueblo, que fue Moisés, y él orienta la educación del pueblo por medio de la ley de Dios, el diálogo. Durante este periodo se origina o se da origen al uso de la escritura. En tiempos posteriores, con el contacto del pueblo persa, surgen otras necesidades de educación. Se desarrolla entonces un tipo de educación superior orientada a formar peritos en leyes y en escrituras. Con ello surgen los rabinos, quienes se puede decir que los rabinos serán los encargados de educar a los demás. Surgen personajes bíblicos como Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, como profetas e inspiradores de la educación. Se universaliza la educación y al mismo tiempo se individualiza. Para el siglo XIII se crea la primera escuela para niños hasta los 14 años. El Talmud, libro sagrado, regirá la educación del pueblo hebreo. Con respecto a los métodos de enseñanza, estos nos diferencian de otros pueblos de la época. En su marcado estilo memorístico, la historia de la educación universal se distingue de la educación oriental, con algunos principios semejantes como denominadores comunes. Estos son la cultura y el tradicionalismo que podemos estudiar a través de este tema. Para explicar mejor esto, significa que el modelo educativo hebreo literalmente era memorístico y tradicionalista. O sea, no era un modelo cambiante. Todo se enseñaba a través de la memoria y, como se explicaba anteriormente, el Talmud formaba parte principal de su educación. En el periodo de la Biblia, o según lo que nos relata la Biblia, no tuvieron escuelas. La educación fue puramente doméstica. Y como no tenían noción de Estado, Dios era el verdadero rey. El niño aprendía por la palabra y el ejemplo de los padres. Y la enseñanza se reducía a reglas morales y creencias religiosas. Al pueblo hebreo no le interesaba la cultura intelectual, prefería la moral y la religiosidad. Con respecto a los métodos de enseñanza, estos no se diferencian de otros pueblos de la época. El estilo era memorístico y la historia de la educación literalmente distingue mucho de la educación oriental. Algunos de los principios semejantes como denominadores comunes, en su cultura literalmente era tradicionalista, basado siempre en la religión. El pueblo hebreo o israelita, en el aspecto que explica la Biblia, no tuvieron escuelas. La educación fue puramente doméstica y no tenían noción del Estado. Y en este caso, Dios era el único que los regía, el único rey. El niño aprendía por la palabra y el ejemplo de los padres. Y la educación se reducía a reglas morales y creencias religiosas. Y literalmente al pueblo hebreo no le interesaba la cultura intelectual, prefería la moral y lo religioso. Pero algo curioso es que ellos enseñaban con esmero la historia nacional, o sea, todos los acontecimientos que se describen en la Biblia que sufrió el pueblo hebreo y cómo fue que Moisés llegó y los liberó de ese cautiverio en que ellos vivían. Para ellos, el hombre perfecto debería ser piadoso y virtuoso, en el sentido místico. Los niños aprendían a leer y a escribir, las niñas a hilar y a tejer, preparar comidas, labores domésticas, cantar y bailar. Con el advenimiento del cristianismo, la educación judía tomó un gran impulso extraordinario. Aparecen las escuelas públicas y se preocupan por la instrucción intelectual. Se hace obligatoria la enseñanza y procuran la universalidad de la instrucción. Y su afán se aproxima
al ideal moderno en materia escolar. Como hemos visto en el transcurso de este video, muchas de estas civilizaciones se guían por la parte mítica y religiosa, y muchas de ellas se caracterizan por el tradicionalismo. Actualmente eso ha cambiado en gran manera. Ya existen escuelas únicas, pero aún así ese tradicionalismo religioso que poseen estas culturas todavía sigue predominante, y siguen siendo rabinos incluso los que siguen dando la enseñanza religiosa en estos pueblos.